Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador en vivo. El país continúa con problemas de generación eléctrica. Los cortes siguen extendiéndose hasta por 14 horas. No obstante, la mejoría de las condiciones hidrológicas, especialmente en la Amazonía, hace que los cortes se aminoren sin previo aviso. En todo caso, los ciudadanos lo reciben de buena manera, 1 hora más, 2 horas más de energía eléctrica, pero sin previo aviso. Esto depende de las condiciones meteorológicas y de la cantidad de agua de los afluentes para las centrales hidroeléctricas, especialmente la Coca-Codo Sinclair en la Amazonía ecuatoriana. Pero este tema eléctrico, energético, ha generado una serie de problemas que ya lo hemos analizado en materia de producción fundamentalmente, y ahora específicamente queremos topar el tema de la telefonía, específicamente el que hace relación a los datos. Hay inconformidad por los ciudadanos, hay voces que ya se pronuncian por una suerte de compensación de las empresas telefónicas que entregan este servicio de datos. Este es el tema que nos asiste hoy y hemos invitado al doctor Juan Carlos Solines. Él es abogado, miembro o fundador de el bufete Solines y Asociados, es especializado en administración pública y en telecomunicaciones, por cierto. Por eso él está aquí con nosotros. Juan Carlos, bienvenido a Ecuador en Vivo. Muchas gracias, Freddy. Un saludo a toda la audiencia de este renovado Ecuador en Vivo, que ha sido tan importante a nivel de los medios digitales en el país. Muchas gracias, Juan Carlos. Empecemos analizando de manera general, tú que inclusive formaste parte de la Arcotel, si no me equivoco, así se llamaba, Arcotel. Conatel era antes, así es, funcionario de Conatel de Telecomunicaciones. ¿Qué se estila en estos casos cuando la energía eléctrica hace que los ciudadanos, las oficinas, los comercios no puedan contar también con el servicio de datos? ¿Cómo se puede analizar el tema? Bueno, en primer lugar, ratificar lo que has dicho en tu introducción, Freddy. Hoy en día, la telefonía móvil, particularmente el servicio de datos y acceso a Internet móvil, es una herramienta fundamental de trabajo, de estudios para los niños y jóvenes. Es decir, el tener, digamos, una interrupción o una intermitencia en ese servicio ocasiona grandes problemas. Ahora nos hemos enfocado y lamentablemente, digamos, en los medios de comunicación se escucha todas las pérdidas que por día, por hora, por semana tienen los distintos sectores por los cortes de energía eléctrica. Y claro, un poco se ha dejado de lado este otro impacto que es, digamos, una consecuencia de esta crisis energética, que es la reducción ostensible, notable de la calidad del servicio, tanto en la telefonía móvil como en la Internet móvil, que es a través del acceso a datos que tenemos. Por otro lado, y paralelamente, había una renegociación con las telefónicas, que era la gran oportunidad para el Ecuador de establecer, digamos, unas cláusulas mucho más acordes a los nuevos tiempos, incluidas aquellas de respuesta en caso de desastres naturales o en caso de crisis, ¿no? Como es la que estamos viviendo ahora con la crisis energética. ¿Pero esa renegociación ya pasó? Esa renegociación, entiendo, extraoficialmente ha concluido el día de ayer o en estos días. Sin embargo, información oficial no existe. Un poco ha sido la tónica, ¿no? Es decir, no hemos estado muy informados de lo que está pasando. Es verdad que este gobierno tuvo que recibir, digamos, una negociación rezagada de manera inaudita, irresponsable por el anterior gobierno, en donde esa negociación que debe haber sido cerrada por lo menos 2 años atrás, no se la cerró, y entonces se prorrogaron los contratos de hace 15 años. Entonces ahorita, en este momento, en agosto se cumplió 1 año de prórroga ya con la Telefónica Claro, y ahora en noviembre, este mes que empezamos la próxima semana, se cumple 1 año de prórroga para la Telefónica, para Movistar. Entonces, ¿esto qué significa? Que hemos seguido con las mismas cláusulas de los contratos de los últimos 15 años, prorrogadas 1 año más, cuando teníamos nosotros la oportunidad de tener ya un contrato que atienda a estas nuevas circunstancias. De acuerdo. Ahora, y si ponemos en pantalla, tenemos la imagen de que las telefónicas dan explicaciones
pero sin compensaciones. Ahí tienen ustedes, este es un tuit de la cadena Ecoavisa, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, que incluye a Claro, Movistar y la estatal CNT, asegura que han incrementado sus sistemas de respaldo eléctrico, pero no se habla de una compensación. Sabemos que la crisis de energía eléctrica no es provocada por las telefónicas, pero las telefónicas se nutren también del servicio eléctrico para entregar su servicio a todos los ciudadanos. Efectivamente, hoy vemos, Freddy, ante la crisis energética, que existen soluciones, digamos, para paliar esta crisis de todo tipo, desde las menos costosas hasta las más costosas, desde proteger un refrigerador con un pequeño UPS que proteja, un regulador o que proteja el aparato eléctrico, o hasta generadores eléctricos que pueden abastecer a todo un edificio o a grandes zonas, un condominio. Entonces, digamos que soluciones técnicas para compensar la carencia de energía eléctrica existen. Ahora, otra cosa es la previsión que han tenido las empresas telefónicas para tener este tipo de respuesta al tema de los cortes energéticos. Es decir, no es suficiente que nos expliquen, ya sabemos que los cortes de energía traen una cadena de consecuencias, pero ¿cómo ha estado preparado? Es decir, dentro de los contratos de concesión se establece los parámetros de respuesta frente a crisis y frente a situaciones de desastre natural, un terremoto, qué sé yo, que deben tener las operadoras móviles. Y en este caso, creo que cualquier tipo de previsión o de respuesta ha sido insuficiente, totalmente insuficiente, porque yo mismo he comprobado y he sido víctima de que es imposible sostener una llamada, sea de datos, sea de voz, se caen, no funciona el internet, ¿no? Y es un gran problema, como digo, para toda la población. Ahora, hay artículos en la ley que les obligan a los entes estatales dedicados al control del sector de las telecomunicaciones a vigilar el cumplimiento, la entrega del servicio, etcétera, que ahora mismo desde la Asamblea están pidiendo explicaciones a las autoridades de control. Efectivamente, pienso que cuando se hizo el nuevo diseño institucional, tú me introducías a mí en esta entrevista como expresidente del CONATEL. El CONATEL era el ente rector, no había Ministerio de Telecomunicaciones, entonces un poco que cumplía las funciones de política pública, de regulación, y claro, tenías un ente de control, que era la Superintendencia de Telecomunicaciones, tenías un ente técnico, que era la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, la Senatel, tenías un órgano que se encargaba a distribuir radio y televisión, frecuencias para radio y televisión, que era el CONARTEL. Entonces la nueva ley orgánica de telecomunicaciones trató de aglutinar todo eso. Pero en ese diseño institucional, pienso que cometieron un grave error, y fue mantener una sola agencia, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, que lamentablemente está adscrita prácticamente al Ejecutivo, porque es presidida por el ministro o ministra de Telecomunicaciones, y entonces tiene definitivamente una injerencia que ha ocasionado, por ejemplo, que gran parte de los mandos medios técnicos, que estaban muchos años ahí, que eran gente que venía de la CONATEL, de la Senatel y de la Supertel, hayan sido separados de los puestos, se haya llenado de personas que no están, digamos, debidamente capacitadas para un trabajo técnico, y ahí llegamos al tema de control. Es decir, yo siento que los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos. Esa es la sensación, ¿no?, que tenemos. La sensación que tenemos es desprotegidos, porque igual habían, por ejemplo, requerimientos de que haya cobertura en carreteras, por ejemplo. Ahora que la delincuencia y la criminalidad está, digamos, tan acentuada en nuestro país, que en carreteras uno no pueda comunicarse de ninguna forma. Se mantienen enormes baches de desconexión. Que los GPS no funcionen para ir haciendo la trazabilidad de los camiones, ¿no? Que no se pueda reportar tempranamente un incidente, ¿no? Es un problema enorme. Y sin embargo, en los contratos que ya fenecieron y que están prorrogados, se decía que en las principales arterias viales del Ecuador tiene que haber cobertura absoluta. Y ustedes ven que salimos de aquí unos pocos kilómetros yendo qué sé yo, a Imbabura, ya en Tabacundo ya no existe señal, en el noroccidente lo propio, ¿no? Uno pasa ya pasa la mitad del mundo y ya comienza a tener problemas de señal, Así ¿no? es. No se diga la vía Santo Domingo. Entonces, ¿quién es el encargado de controlar que se cumplan los estándares de calidad del servicio, que se cumplan los estándares de cobertura del servicio? Entonces, claro, ahora que
que hemos estado con un contrato prorrogado, hemos perdido esa oportunidad de renovar y de remozar estas cláusulas que nos garanticen a los usuarios pues un servicio adecuado. Tal como están los contratos, como tú lo señalas ahora, prorrogados, lamentablemente por falta de gestión y oportuna gestión de las autoridades para renovar estos contratos con condicionamientos que requiere la sociedad ecuatoriana. Hemos perdido esa valiosa oportunidad, pero te quería consultar, dentro del marco que rige el contrato actual con las telefónicas, ¿se puede hacer algo para que estas empresas brinden una mejor cobertura, aun cuando, y más aún cuando tenemos problemas de electricidad? Por supuesto, Freddy, por supuesto. Es decir, esa es justamente la tarea de control. Pero como uno de los requisitos previos para iniciar el proceso de renegociación, para la renovación de los contratos, era que el Estado dé un informe de conformidad con el servicio de los últimos 15 años. ¿Ya? Y yo pienso que esa es la oportunidad precisa para señalar todos los posibles incumplimientos, las posibles afectaciones a la calidad del servicio, las faltas de cobertura, ¿no? De forma que con ese informe que ponga de manifiesto los problemas que han habido en este contrato de 15 años, el nuevo contrato se pueda renegociar con mejores cláusulas y mejores exigencias a las empresas, ¿no? Es decir, cómo va a ser la cobertura en estos nuevos contratos que el gobierno va a suscribir, cómo va a ser la cobertura en carreteras o en las zonas marginales o en las zonas desatendidas con servicio en los próximos 6 meses, en los próximos años, en los próximos 5 años, en los próximos 15 años. ¿No? Un cronograma, es decir, evidenciando las fallas y las faltas de cumplimiento que hubo en estos 15 años que fenecieron. Entonces, todo eso es lo que quisiéramos saber. Ojalá el gobierno, presidido por el presidente Noboa, que ha tenido un poco que recuperar el tiempo perdido del gobierno anterior, en donde de manera irresponsable, inexplicable, se dejó fenecer los plazos del contrato. Este gobierno ha tratado de recuperar el tiempo perdido, ha tenido que hacer una nueva prórroga para poder retomar la renegociación, pero poco se conoce, no se ha informado mucho. Entonces, si es que es cierto que ya se ha terminado el proceso de renegociación, habrá que esperar a ver en qué términos se ha renegociado. Y en ese marco, cualquier mecanismo de compensación quedaría ya como una decisión unilateral de las telefónicas. Mira, aquí tenemos la imagen de otro posteo en redes sociales sobre la Comisión de Fiscalización que está exhortando a las operadoras telefónicas a reestructurar sus tarifas por intermitencia en el servicio. Ahí tienes tú, es una información reciente del día de ayer apenas. Fiscalización exhorta a operadoras telefónicas a reestructurar sus tarifas por intermitencia en el servicio. No puede ser más que un exhorto, como lo ubica ahí la Fiscalía, y yo te decía que en el marco del contrato que tienen con el Estado las telefónicas, cualquier compensación, si se puede llamar de esa manera, será unilateral nada más por decisión de las telefónicas. Bueno, no necesariamente, ¿no? Yo pienso que frente a una situación como la que estamos, en donde ha habido una evidente, digamos, intermitencia en el servicio y una baja de calidad, ¿no? Porque las operadoras nos siguen cobrando como que nada pasaría. Así ¿no? es. Y si es que uno se demora un día, le desconectan el servicio, es decir, como que estuvieron en circunstancias normales, y no son circunstancias normales. Entonces pienso que no está solamente a criterio de las telefónicas. Yo pienso que el Estado debe, a través de los órganos de control o llamados a controlar, debe hacer mediciones de intermitencia, debe hacer mediciones de caída del servicio y exigir, no solicitar, exigir una compensación. La Asamblea, a nivel de fiscalización, está bien que haga un exhorto. Yo creo que sería más un exhorto a las autoridades que a las telefónicas. Claro. Pero me parece bien que los hayan llamado para que den explicaciones, en tanto en cuanto no se utiliza la fiscalización para hacer escándalo, ni para bloquear la tarea del Ejecutivo, ni para entorpecer el desarrollo de las políticas públicas que ejecuta el Estado. Me parece bien que se pida explicaciones, que se exhorte para buscar soluciones, pero es el gobierno central y el Ejecutivo el que tiene, a través de los órganos de control y de regulación,
que exigir cualquier compensación. Claro, pero esto al margen de la renegociación que está todavía pendiente, sino en base a las cláusulas actuales de los contratos. Exactamente, exactamente, porque claro, los contratos nuevos no están vigentes todavía. Y son, digamos, fallas en la calidad del servicio que se han dado en estos días mientras ha estado prorrogado el contrato, ¿no? Habría que ver qué exigencias establece el contrato prorrogado y por eso yo decía que la Contraloría va a tener que hacer un examen exhaustivo de los perjuicios que se pueden haber ocasionado por no haber firmado ese contrato cuando correspondía firmar la renovación. ¿Y qué perjuicio ha significado para el Estado y para los usuarios? Y eso recae fundamentalmente en el gobierno anterior y podría recaer en este en cuanto se relaciona a Movistar. Sí, en cuanto, y particularmente al gobierno anterior, porque los plazos no se cumplieron en el gobierno anterior. Este gobierno lo que ha tenido es que ver cómo resuelve el problema que le dejó el anterior gobierno. De acuerdo. Y todos estos son problemas que se derivan de esta lamentable crisis energética que va combinada de factores externos. Ya sabemos, no llueve en la zona austral, donde está Paute, en la zona amazónica, donde está Coca-Codo Sinclair, por citar las dos más grandes centrales hidroeléctricas que tiene el país. Y también las consiguientes pérdidas económicas generadas al sector productivo en general del país. Y en este sentido quisiera introducir brevemente al tema económico, Juan Carlos, si me permites. Hoy tuvimos la noticia a través de un comunicado del gobierno de que hay una nueva misión del Fondo Monetario Internacional que está visitando y pasando revista. Y tienes tú, es un comunicado oficial, una misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra en la ciudad de Quito para llevar a cabo una agenda de trabajo con el Ministerio de Economía y otras instituciones. Estas reuniones tienen como objetivo discutir las perspectivas y políticas económicas del país, así como compartir los avances que el Ecuador ha realizado en la implementación de su programa económico en el contexto del acuerdo del servicio ampliado del fondo y el SAB y el F por sus siglas en inglés. Esto nos deja ver que el gobierno está sometido al examen que hacen los organismos internacionales, específicamente el Fondo Monetario Internacional, y está buscando un crédito adicional que le permita cerrar un poco esa brecha fiscal. Sí, y yo pienso que el acuerdo que se alcanzó con el Fondo Monetario Internacional fue un paso muy importante para estabilizar la economía y comenzar a tratar de recuperar, digamos, recuperarnos de un déficit fiscal que era inmanejable, ¿no? Ya no había ni para pagar sueldos a la salida del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, ese acuerdo fue fundamental. Pero claro, esta visita debe ser la oportunidad ideal para explicarle al Fondo Monetario que más allá de los ajustes que se han realizado, ¿no? El incremento al IVA y una serie de ajustes que se han ido haciendo como parte de este acuerdo integral, tiene que haber una sensibilidad frente a la situación actual que atraviesa el país, ¿no? Si bien es cierto, por un lado, el factor climático que afecta a todo el mundo ha sido una de las causas, hay el otro elemento de la falta de previsión y de la falta de adopción de políticas públicas proyectando a los próximos 5, 10, 15 años, pero el Fondo Monetario tiene que ser sensible a la situación dramática que vive el Ecuador. Hoy, lamentablemente, los medios de comunicación nos informan, a veces, creo yo, de manera muy negativa. Siempre hay como ver el vaso medio lleno o medio vacío. Así es. Nos informan de manera muy negativa las pérdidas cuantiosas que a diario que nos generan los cortes a la semana en los sectores específicos, ¿no? Y eso es indudable y lo tenemos absolutamente internalizado. O sea, sabemos que esta crisis energética está causando unos perjuicios enormes al sector turístico y si eso le vinculamos al tema de la seguridad y de la criminalidad, ¿no? El estar con grandes zonas del país a oscuras es, digamos, tierra fértil para que el crimen haga de las suyas. Todo eso estamos conscientes. Ahora tenemos que comenzar a ver el vaso medio lleno. Salidas. ¿No? Salidas. Soluciones. Y lamentablemente esto coincide, esta crisis energética coincide con un proceso electoral en donde lamentablemente, de manera, yo diría, ya no solo irresponsable, sino antipatriótica, ¿no? Los actores políticos que quieren pescar a río revuelto de esta crisis energética están
tratando de achacarle y de azuzar y de generar un desconcierto y digamos, derrotismo en la ciudadanía, en el pueblo ecuatoriano, de que esto es culpa del gobierno del presidente Noboa para tratar de restar las posibilidades que él tenga de una reelección, ¿no? Interfiriendo, o sea, en medio de una crisis energética, interpelando a la ministra del Interior cuando estamos frente a una crisis de seguridad, ¿no? O sea, generando el caos en el país, como que no fuera suficiente el tener que estar en un país con racionamientos eléctricos, ¿no? Los actores políticos queriendo sacar provecho de esta crisis. Claro, pero hay que señalar también que tiene su corresponsabilidad en esta crisis energética el presidente Daniel Noboa, porque estamos a punto de cumplir un año ya con Daniel Noboa en el gobierno y él ofreció solucionar la crisis energética en 9 meses. Sí, en tanto en cuanto se compare con las ofertas de campaña, que todos sabemos que son en gran medida demagogia de todos los candidatos, ¿no? Porque ya quisiera ver, en la anterior elección, que ganó Daniel Noboa, todos eran expertos en seguridad, ¿no? Uno más Rambo que otro. Así es. ¿No? Y entonces todos eran, su carta de presentación era sabemos cómo manejar el tema de la seguridad. Ahora, por estas semanas, meses, ha pasado a un segundo plano el tema de la inseguridad. Lamentablemente. Ahora es así. todos son expertos en problemas energéticos y en electricidad, ¿no? Y en energías alternativas, y que eólica, y que esto, y que la solución es esto. En campaña es una cosa, ¿no? Una cosa, como dice vulgarmente, ¿no? Una cosa con violín, otra cosa con guitarra y otra cosa con violín. Así es. Pero no podemos normalizar la demagogia en tiempos de campaña. Por supuesto que no. Y hay que rechazarla. Y hay que ser mucho más selectivos. Y hay que ser mucho más, digamos, informarnos mejor a través de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación establecidos. Informarnos mejor sobre la problemática eléctrica para saber, primero, qué es lo que nosotros podemos hacer para aportar a la solución. Y segundo, para identificar quiénes son los demagogos que están ofreciendo cosas, ¿no? Como que fuera de soplar y hacer botellas. El problema de la crisis energética, Freddy, es un problema estructural, es uno de los problemas estructurales que tiene el país. Así es. ¿No? Y es un problema que por más buena voluntad no se puede resolver en un año o en 18 meses. Ahora, lo que hay que analizar verdaderamente es si los pasos que se están dando, el haber contratado una barcaza turca, el ahora haber anunciado que se va a hacer soluciones más modulares con generadores en tierra, ¿no? El tema de haber mandado una ley energética que supuestamente, no más apagones, que supuestamente busca incentivar la inversión privada, ¿no? Pero que no está atacando lo que yo creo que es un problema de fondo en este tema estructural, que es esa burocracia de mandos medios que ha entorpecido toda iniciativa de inversión privada para generación eléctrica. Es decir, existen proyectos que están ahí varados más de 2 años, y conozco algunos de ellos, ¿no? Por esta burocracia que ha entorpecido y que ha impedido. Entonces, que el anterior gobierno salga a sacar un listado de los proyectos o de las propuestas que tenían en marcha. 10 proyectos, ¿no? Que ha dejado firmado el gobierno anterior. Que supuestamente ha dejado firmado, pero que no se ha movido un solo ápice del aparato estatal para que los permisos ambientales, de explotación y de todo lo que se requiere puedan salir, ¿no? Es una cosa muy distinta. Entonces yo creo que sí, todos tienen que hacer un mea culpa. Todos tenemos que hacer un mea culpa, Freddy. Porque también, digamos, la ciudadanía, como en todo, con todo lo que abunda, ¿no? Como en el agua y todo eso, tiene unos niveles de consumo muchas veces que no son responsables, ¿no? Entonces, desde la ciudadanía, toda la cadena, hasta los tomadores de decisión, los que generan las políticas públicas, los burócratas que están a cargo de los permisos y autorizaciones y trámites para permitir la generación de proyectos privados, ¿no? Tienen que hacer un mea culpa y cambiar esa actitud. Y claro, lo que hay que evaluar al presidente Noboa es si es que los pasos que se están dando. Recién ahora, Juan Carlos. Sí, los pasos que están dando están en el camino correcto. A mí, por ejemplo, me han dicho, yo no soy un experto en temas energéticos, pero me han dicho que el proyecto de ley No Más Apagones no atiende los temas medulares de obstrucción de la inversión privada. Y claro, como estamos en campaña, entonces ya se habla, ¿no? De que se quiere privatizar, el típico discurso, ¿no? El discurso que ya debería ser un discurso hueco para los electores,
que me hablen de participación ciudadana, de privatizaciones, de desdolarización, debe ser un discurso hueco. Hay que ir a la minucia. Así es. ¿No? Y creo que eso es lo que debemos, ojalá, en este proceso electoral, enfocarnos. Ya que estamos hablando del proceso electoral, cerremos con esta interesante entrevista. ¿Cómo evalúas tú esta carrera a la presidencia de la República? Estamos ya en un ambiente electoral, no en campaña propiamente dicha, que será de un mes, todo el mes de enero, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, pero estamos en un evidente ambiente electoral y se los ve a los candidatos en acción. Sí, se los ve en acción en medio de una crisis terrible que atraviesa el Ecuador, y me temo que va a ser una campaña monotemática en el sentido de tratar de atacar y de reducir las probabilidades de que el gobierno actual se reelija, ¿no? Entonces, como decía hace un momento, todos serán expertos energéticos, como lo fueron expertos en seguridad en la anterior elección, y nos ofrecerán el oro y el moro, resolver el problema de la generación y el problema energético en general en un año. Nos ofrecerán generar 80.000 empleos por año, ¿no? Y la realidad del país es otra muy distinta. Yo pienso que este nuevo proceso electoral nos enfrenta a una cruda realidad del país, que es la ausencia prácticamente absoluta de partidos políticos. Que deberían ser las canteras, los espacios donde se formen hombres y mujeres que se preparen, que vayan teniendo tareas a lo largo de una trayectoria dentro del partido, que cuando accedan al poder, cuando lleguen al poder, ¿no?, que es el fin último de la política, los gobiernos tengan equipos competentes, ¿no?, que no se privilegien las lealtades, que no se privilegien las amistades, sino que sean equipos competentes, claro, de primera línea. Debe ser de la, ¿no?, política, digamos, pero lamentablemente no se cumple. Pero si no comenzamos a dar pasos conducentes a eso, por ejemplo, una reforma al Código de la Democracia que recomponga un sistema de partidos políticos que está absolutamente destruido. Así es. Ahora lo que tenemos son empresas electorales, partidos de alquiler, que salen con improvisados, ¿no?, que se les ocurrió ser presidentes y entonces van y alquilan, ¿no? O personas más o menos conocidas que los partidos les reclutan solamente para que arrastren algún asambleísta por ahí y tengan cierto poder para negociar. Entonces la política está totalmente distorsionada. Y frente al proceso electoral que se avecina, vemos que los partidos improvisan candidatos sin ningún historial, ¿no? Que se producen cosas tan absurdas como que un partido reclute a un candidato que antes los enjuició políticamente, ¿no? O que el mayor tenedor de infraestructura de telecomunicaciones y de cámaras de vigilancia, ¿no?, pretenda también tener el poder político, lo que en el siglo XXI es una cosa espeluznante. Hoy en día hablamos en el siglo XXI de que los datos son el nuevo oro, y el nuevo petróleo, ¿no? Y los datos fluyen por autopistas que son la fibra óptica, las redes de comunicación. Entonces, el tener ese poder de las telecomunicaciones es un poder gigantesco que tiene que ser controlado, regulado e intervenido, de ser del caso, por el poder político. Pero resulta que ahora esos mismos grupos quieren tener el poder político, ¿no? Tenemos una estructura institucional derivada de los 10 años de correísmo. Hemos pasado ya por 3 gobiernos y nadie ha hecho nada por cambiarla o por destruir ese esquema perverso de diseño institucional, ¿no? Bueno, tienes que acudir a la Constitución y eso no es fácil, hay unos candados, pero algo han propuesto. Pero nadie ha hecho lo conducente, Freddy. Nadie ha hecho, con decisión, nadie ha hecho lo conducente. Y ahora tenemos una elección de Corte Nacional, de jueces de Corte Nacional, una renovación parcial de la Corte Constitucional, que está sometida a las mismas taras, ¿no?, de los 10 años del correísmo, ¿no?, a un poder de ciudadano que es una farsa, que no es un poder ciudadano, que debería, si no desaparecer, al menos ser modificado estructuralmente, ¿no? Y ellos son los que están generando las comisiones de selección, los mismos poderes del Estado, que igual que hace 20 años son los que proponen las ternas para que vayan a reemplazar con solemnes desconocidos, sin ninguna trayectoria académica, judicial, de ninguna índole, ¿no? Entonces, claro, decimos, bueno,
seguimos echando la culpa como cantaleta al correísmo, y ya van 3 gobiernos después del correísmo, y salvo Lenín Moreno, que hizo ciertos cambios, sobre todo para despojar esa hegemonía de poder que tenía el Ejecutivo, ¿no? Más allá de eso, sigue la misma estructura institucional y la misma Constitución. Entonces yo pienso que hay que renovar el sistema de partidos políticos para que hayan candidatos que tengan una trayectoria, un historial, que se elija por méritos, que tengan equipos de gobierno si es que llegan al poder y que no tengan que improvisar sobre la marcha frente a temas tan complejos como los que enfrentan. Claro que sí, aquí se han topado temas que en otras entrevistas también lo hemos abordado, como la reforma al Código de la Democracia, tan necesaria para el fortalecimiento de los partidos políticos, que a su vez van a ayudar a fortalecer la democracia y son los vehículos para que se candidaticen no necesariamente los más populares, sino los más formados, los más capaces. Ese es el objetivo, digamos. Lamentablemente, la realidad que vive el país con el marco legal que tenemos y nos rige actualmente en los diferentes órdenes hacen que el resultado sea el que nos estamos lamentando. Juan Carlos, muchas gracias por habernos atendido, tu análisis, tu aporte, especialmente en materia de telecomunicaciones, nos permite entender de mejor manera lo que está viviendo el país y las afectaciones que de la crisis eléctrica también se derivan al tema de telecomunicaciones. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Amigos, muchas gracias a ustedes. Como siempre, por favor, suscríbanse, pónganle like y activen la campanita para que los contenidos, los nuevos contenidos de Ecuador en Vivo lleguen con la oportunidad necesaria. Aprovecho para agradecerles porque esta comunidad de Ecuador en Vivo continúa ampliándose, haciéndose más grande y eso, por supuesto, nos hace sentir bien a nosotros. Hasta la siguiente entrevista, amigos.